julio y que me da un poco de respeto porque el mes pasado, junio, hablamos de ilusión y este mes, hoy, esta tarde, vamos a hablar de desección. Afortunadamente con un profesional que nos va a esclarecer o que nos va a dar pautas de cómo gestionar esas emociones ante esa emoción que es la decepción. Bueno, como saben ustedes, el Ayuntamiento, en colaboración con el Colegio de Psicólogos de aquí, de Cantabria, pues tenemos este plan o este programa de desarrollo de emociones que ya lo desarrollamos el año pasado. Y lo repito, insisto, aunque sé que ustedes son muy asiduos a estas charlas y que todos o una gran mayoría acude cada una de estas tardes mensuales a esta cita, pues bueno, me gusta repetirlo para que se conozca pues que desde Ayuntamiento Santander Salud colaboramos con los profesionales para intentar trasladar bueno, pues estas cuestiones que tienen que ver con la mejora de la salud mental y de, bueno, pues del bienestar, la comodidad y el confort de cada uno para aportar herramientas que nos permitan pues el día a día. En ese sentido y en ese programa, como decía, hoy toca hablar de la decepción. Estoy acompañada de Nelly, que es la secretaria del Colegio de Psicólogos de aquí, que no está Javier, que será el que ustedes conocen habitualmente, que es el presidente, pero también está vacacionando, y al profesor Tania Rubén, que va a ser quien dirija la charla. Así que darles la bienvenida, gracias por asistir y por sostener este programa que nos gusta mucho a todos y que sé que también a ustedes y que, bueno, pues que seguimos avanzando en esta programación hasta diciembre y ver lo que podemos hacer al año siguiente. Así que paso el micrófono a Nelly para que presente al profesor. Muchas gracias, Zulema. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un día más del mes a nuestro proyecto 12 meses, 12 emociones. Como decía Zulema, hoy a nuestro ponente le toca, ¿no? Le han asignado la emoción de la decepción. Y yo, que conozco un poquito su trayectoria, todo el cúmulo de historia que tiene desde la psicología, creo que lo último que vamos a sentir hoy es esta emoción. Yo creo que nos va a alejar mucho, demasiado de lo que es la decepción, porque creo que es un ponente del que vamos a aprender muchísimo, del que durante muchísimos años muchos profesionales de la psicología hemos estado formados y formadas por él. Entonces, para mí es un lujo tener a Rubén Estandía Galán. Rubén es psicólogo clínico, psicodramatista y diplomado en trabajo social. Ha formado parte del equipo terapéutico del Instituto Regional de Psicoterapia y Reeducación en Francia. Formado en técnicas de relajación psicosomática y relajación psicoanalítica. Ha sido responsable clínico en el Centro de Educación Especial Stephen Lupasco. Pertenece a la Asociación Española de Psicodrama, miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente. También pertenece a la Asociación Española de Neuropsiquiatría, miembro de la Asociación Internacional de Psicoterapia de Grupos y Procesos de Grupo, y actualmente desarrolla un trabajo que a mi criterio es un trabajo muy bonito, y es la coordinación en grupos del tránsito del trabajo a la jubilación. Un proceso que yo creo que está muy poquito tratado en nuestra sociedad, que genera dentro de tantas orígenes que tiene la problemática de salud mental, otras de los orígenes está aquí, en no sabernos adaptar a los cambios. Y bueno, aunque precisamente de esto no nos va a hablar, sí os traslado un poco la información de que es algo que está realizando actualmente. Bienvenido, Rubén. Esperamos disfrutar todos de tu ponencia y adelante. A ver, buenas. A ver, ¿se me oye bien? Bueno, pues muchas gracias al
a la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos de Cantabria por la invitación, que me da la oportunidad de compartir con ustedes y por su presencia aquí, de compartir este espacio, este tiempo, para hablar de cosas que nos incumben a todos. Yo ya voy a entrar diciendo que lo que dice Nelly, que hoy yo voy a evitar hablar de esta emoción que está en el programa, pues no, yo voy a hablar de eso. Y voy a hablar de eso porque esa emoción, como otras muchas, las hay agradables y las hay que son menos agradables. Hay que vivirlas. Entonces, ese es un poco el mensaje que yo traigo así en resumen y casi empiezo por el final. Hay que vivirlas, pero hay que vivirlas bien y además hay que aprender de ellas. Y de alguna manera que eso nos vaya a servir para crecer como personas. No podemos intentar evitar, por ejemplo, que la vida tenga un final. Y cuando digo un final, todo el mundo se imagina que después de la vida está la muerte. Y la muerte no es agradable para nadie, pero forma parte de la vida. No hay vida sin muerte. O sea que todos los que nacen un día tienen que morirse. Y no solamente las personas, los animales, incluso muchas cosas que organizamos, hay un momento que se acaban. Y eso tenemos que aprender a vivir con ello de manera creativa. Y si puede ser, con alegría. Para eso primero hay que vivir, y vivir intensamente. O sea que ese es el mensaje que yo quiero transmitirles hoy a ustedes aquí. Bueno, darles las gracias por estar aquí y que podamos crear juntos este espacio, por lo que yo les invito a que cuando quieran preguntar o aportar algo o discrepar con algo que yo diga, que lo puedan hacer. Levantan la mano y habrá un micrófono que circula por la sala, que no sea al final que ustedes se queden escuchando y aburriéndose a lo mejor, o saliendo de aquí diciendo, bueno, pues sí, pero no sé lo que dijo, o no entendí esto. Que puedan interrumpir y decir, no sé lo que quieres decir, o no estoy de acuerdo con eso que dices. Que lo puedan decir. ¿Sí? Bien, pues con esto yo voy a empezar, para abrir un poco, hacer boca, que se suele decir, leyendo una poesía, un poema, porque tiene poco de poesía, porque está traducido esto. Originariamente estaba escrito en griego, porque es un poeta ya desaparecido que se apellida Kavafis, Constantino Kavafis. Y él ha escrito un poema que me parece aprovechable para el mensaje que yo quiero transmitir. Ha escrito este poema basado en una obra muy importante, que ustedes seguramente que todos han oído hablar de ella, y si no, yo por lo menos lo voy a decir, que se llama La Odisea, escrita hipotéticamente por un tal Homero, en la Grecia clásica, es decir, de esto hace como 8.000 años. Bueno, antes de Jesucristo, mucho antes. Entonces, Homero, hasta el punto que hoy en día se está discutiendo si existió o no existió. Pero bueno, alguien escribió esta obra. Y habla de la vida de Odiseo, cuando se va a la guerra de los que tenían los atenienses contra Troya, contra los troyanos. Habéis oído hablar del caballo de Troya, que meten ahí el caballo y les engañan, y bueno, y ahí ganaron la guerra. Y entonces este señor, Odiseo para los griegos, Ulises para los romanos, pues regresa a su casa, que tarda 10 años en volver a casa. Le pasan muchas aventuras. Entonces el poema de Kavafis, que está escrito pues hace 50 años o algo así, pues habla de eso. Como el poeta entiende la obra de Homero en la figura de Odiseo. Así que os lo voy a leer para empezar, porque no me la sé de memoria, ¿eh? Además de que está escrita de una manera un tanto extraña o traducida de una forma un poco extraña y cuesta, dice así: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, Ítaca es una isla pequeñita que existe todavía, de Grecia,
donde supuestamente vivía la mujer de Odiseo, que se llamaba Penélope. Y que como tardó tanto en volver, porque 10 años de guerra más 10 años de volver, pues os podéis imaginar que Odiseo se pasó la vida por ahí. Y cuando quería volver a su casa, pues tuvo que matar a muchos pretendientes que tenía su mujer, que debe ser una mujer muy bella. Él era el rey de Ítaca, pero claro, estaba desaparecido y entonces, bueno, hubo muchos trajimanejes de tipo político, con lo que estamos actualmente bastante habituados nosotros, porque también nos está pasando ahora a nosotros en este país. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. No has de temer ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni a la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta si tu pensamiento es elevado. Y si exquisita, tu emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. Los lestrigones y los cíclopes y el feroz Poseidón no podrás encontrar. Si tú no los llevas ya dentro de tu alma, si tu alma no les conjura ante ti, debes de rogar que el viaje sea largo, que sean muchos los días de verano. A ver si esto se mueve como se debe mover, o como yo quiero que se mueva. A ver. Que te vean... Sí. Es que generalmente yo trabajo con... Bueno, que te vean arribar con gozo alegremente a puertos que antes ignorabas, es decir, que no conocías. Que puedas detenerte en mercados de Fenicia y comprar bellas mercancías. Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca. Llegar allí, he aquí tu destino, mas no hagas con prisas tu camino. Mejor será que dure muchos años y que llegues ya viejo a la pequeña isla, rico de cuanto habrás ganado en el camino. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ella jamás habrías partido. Mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, sin duda sabrás qué significan las Ítacas. Constantino Cavafis nace en Alejandría el 29 de abril de 1863 y muere en Alejandría el 29 de abril, el mismo día de 1933, es decir, que vivió 70 años. Es un poeta que era sensible a estas cosas. Bien, bueno, pues con esta introducción, lo que yo pretendo es transmitir que lo que el poeta quiere decir es que es una metáfora de lo que es la vida, que nuestra vida sea larga y que tengamos muchas experiencias. Cuando digo muchas experiencias, voy a decir que entre las experiencias, entre las emociones, las hay agradables, alegría, sorpresas alegres, nos toca la lotería casi todos los años, en fin, que nos dicen que si nos duele aquí vamos al médico y nos dice que no pasa nada, entonces eso es una alegría porque se nos quita un peso de encima, porque no nos dice que tenemos los días contados todavía. Los días los tenemos contados, pero el médico no lo sabe. Igual nos quedan muchos. Entonces eso nos permite seguir ilusionando la vida. Pero también existen días en los que la emoción, y la emoción que han puesto aquí hoy para tratar, para mí más que una emoción es un sentimiento, y quiero diferenciar entre la emoción y el sentimiento porque la emoción no podemos controlarla. La emoción es incontrolable. Lo que sí podemos hacer con ella es ir aprendiendo, poniéndole nombre, y eso sí que yo ahí invitaría sobre todo a la gente joven, que cada vez habla menos o utilizan 3 palabras para decirlo todo. Por ejemplo, yo lo veo en la consulta cuando llega gente joven y ya no tan joven. Y dicen, yo les digo, a ver, pues cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Estoy agobiado.
Y esa es una frase muy recurrente. Agobiado, ¿qué quieres decir? Ah, pues eso, que estoy agobiado. Y claro, yo digo, pues habrá que intentar poner... Espera, que igual... es que he tocado, sí, ya has visto que ponía mute y bueno. Entonces, lo que yo propongo, entre otras cosas, para vivir mejor las emociones, todas, y ahí pues se distinguen unas 5 o 6 emociones básicas, y después de esas básicas hay otras que se llaman secundarias, con las cuales se van creando los sentimientos. Y los sentimientos sí son educables y podemos intentar aprender a manejarles nosotros mismos con nuestra experiencia. No digo que sea una labor fácil, pero es una labor posible. Mientras que las emociones nacen de forma espontánea y no podemos controlarlas, simplemente podríamos decir, tengo miedo. No sé por qué, o sí sé por qué, pero tengo miedo. Entonces eso ya es una manera de al poner nombre a eso que nos ha ocurrido por dentro y que a veces no sabemos cómo llamarlo, simplemente algo nos ha puesto en estado de alarma, al ponerle un nombre ya podemos compartirlo con otras personas. Es decirle, no, es que me pasó esto en un momento y me asusté y tuve miedo y pensé en esto y en lo otro, y entonces ya uno empieza a arropar esa emoción, a darle color, a envolverla en diferentes papeles, y eso hace que finalmente podamos vivir con la emoción de forma que la despegamos de nosotros mismos porque hablamos de ella. Lo ponemos fuera, otro nos escucha y te puede o escuchar simplemente o a lo mejor también comentarte. A mí también me ha pasado una vez, y entonces uno ya se siente, no solamente lo cuenta, sino que además se siente acompañado. Eso es una manera que es, yo creo, que la más eficaz y probablemente la única que conocemos como válida para ir amoldando las emociones y colocándolas en nuestra experiencia vital. Yo ahora estaba escuchando cuando hacían mi pequeño currículum, lo larga que ha sido ya mi vida y la cantidad de cosas vividas, y todo eso me va dando pues también una cierta posadez a la hora de poder decir o callar incluso algunos asuntos que no tienen a lo mejor ningún tipo de solución ni de mejora. Entonces, yo no sé cuál es la pretensión de este espacio o la fantasía que hay detrás de este espacio, pero en todo caso no es la mía intentar ponernos al abrigo de las emociones porque no podemos. Y tenemos que aprender a vivir con ellas y a no tenerles miedo a las emociones. Si nos asusta algo y tenemos miedo, pues que podamos decir, tengo miedo. Eso ya nos libera en cierta medida, porque a lo mejor quien nos lo está escuchando dice, yo también de vez en cuando tengo miedo. Entonces no soy yo solo, no soy una persona rara, soy una persona como tú, o somos los dos raros. Pero bueno, en general, cuando uno habla de esto, pues al final se encuentra acompañado, y eso ya es un alivio importante. Cuando las emociones se juntan varias, acaba apareciendo el sentimiento. Que el sentimiento ya es más conocido, ha sido reflexionado, ha sido pensado, y entonces ya tenemos una cierta capacidad de manejo de ese sentimiento y de poder entenderlo. Y a lo mejor esto que se suele decir es que tú hablas demasiado rápido. Cuando te dicen no sé qué, tenías que contar hasta 10 o morderte la lengua antes de hablar. Esto os resulta conocido esto. ¿Por qué se dice esto? Pues porque hay gente que es muy impulsiva y contesta y luego a lo mejor lamenta lo que ha dicho. Pero esto forma parte más de la emoción que del sentimiento. Emoción viene del latín, que significa movere, es mover algo. Entonces nos movemos y actuamos
de manera espontánea, sin poderlo controlar en ocasiones, pero a veces cuando uno siente eso, si ya está un poquito entrenado, pues a lo mejor se contiene e intenta buscar, porque el sentimiento, la emoción ya la ha tenido, pero no la exterioriza. Y entonces lo canaliza de manera que cuando hable de ella ya puede modularla. No sé si me hago entender. Y ni sé si me estáis entendiendo lo que estoy diciendo. Si alguien quiere discutir algo de esto o preguntar, yo os invito a hacerlo ya desde ahora, para que no os quedéis ahí de brazos cruzados mirándome, que no os veo yo muy bien. No sé si estáis escuchando o dormitando, pero bueno, tenéis derecho a lo uno y lo otro. Bien. Sí. Hay un micrófono. Espera un momentín que ahora te llevan. Hay un micrófono que va a circular. Bueno, me cuesta bastante, ¿no? Pero me gustaría saber, mira, a mí me da mucho miedo de muchísimas cosas. He tenido muchas vivencias muy denigrantes y muy fuertes que me han pasado atrás muchos años y que nunca he sido capaz de decirlas. Y en el momento que empiezo a hablar con ella me pongo nerviosa. ¿Cómo hago para yo desvincular ese miedo y que mis emociones no me desborden y termine yo entrando en una crisis? Bueno, gracias por la pregunta porque me parece muy... a lo mejor alguien puede contestar a esa pregunta, que no sea yo. ¿Alguien se le ocurre que se le podría decir a esta señora? Bueno, lo que yo haría es hablar más de esas emociones para familiarizarse con ellas. Claro, como dan miedo y se pone uno nervioso, lo que intenta es evitarlas, callarlas, no hablar de ello. Pero claro, ellas aparecen, irrumpen nuevamente en nuestra vida y nos dificultan la vida, nos están molestando. ¿Y qué hay que hacer cuando un objeto, un mueble en una habitación molesta? Nos tropezamos. Pues lo que hacemos es, este baúl le voy a poner en esa esquina, o le voy a meter en el trastero. Bueno, pues con este tipo de emociones o de experiencias vividas que han hecho sufrir y que siguen haciendo sufrir solamente el mencionarlas, mi sugerencia sería que habría que hablar más de ellas. Si no puede ser de otra manera, pues incluso buscar ayuda profesional, donde uno pueda hablar de eso y pueda llorar y gritar y descargar, lo que llamarían los griegos hacer una catarsis, una descarga emocional. Pero eso, claro, eso es hurgar en la herida, pero es una herida que no está curada. Y cuando una herida no está curada, cuando nos hemos cortado y se nos infecta un poco la herida, ¿qué hacemos? ¿La tapamos o la descubrimos y la limpiamos y le ponemos antibiótico para curar? Generalmente se suele hacer esto último. Es la forma de que esa herida cicatrice y ya no duela más y sobre todo no nos ponga en una situación de inconfort como puede ser esto que comentas, que me parece importante que lo comentes porque nos da pie a poder hablar de algo y a encontrar una vía, un camino de mejora. Ya no digo de solución, porque lo de la solución a veces no está en nuestras manos, pero sí mejorar. Y para ello es importante poder hablar de ello. Para eso hay que buscar palabras, llamarlo, bautizarlo, identificarlo, ponerle identidad a lo vivido y intentar entenderlo. ¿Por qué me pasó esto a mí así? Aparte de que ya me pasó, pero ¿por qué de esta manera? ¿Por qué fue tan intenso? Porque a veces uno le ocurre que le pasan cosas en la vida y dice, es que no sé por qué, pero a mí siempre me pasa esto. Y soy incapaz de vivirlo de otra manera. Siempre, no sé qué hago, pero siempre me encuentro con alguien que me traiciona, por ejemplo. Y entonces, claro, eso ya lleva a una reflexión de qué hago yo o cómo hago para que recurrentemente me viene pasando esto en la vida. Por ejemplo,
esto es un invento mío ahora, pero hay gente que se empareja y bueno, y alguien de la pareja pues rompe y deja a la otra persona pues como se quede. La otra persona se puede quedar hecha polvo y puede durar mucho tiempo el salir de ese duelo. Y ya tiene miedo a volverse a emparejar, porque claro, el recuerdo que tiene de la pareja ha sido muy doloroso y entonces tiene miedo y no se empareja. O a lo mejor salva ese miedo porque no es tanto, se vuelve a emparejar. Y se empareja con una persona de las características a la anterior. ¿Y qué pasa ahí? Y eso puede pasar 2, 3 y más veces. Y entonces empieza a preguntar, ¿yo qué hago yo que siempre busco el mismo tipo de compañera o el mismo tipo de compañero? ¿Por qué? Y no sé por qué. Y claro, eso es algo que vale la pena pues dedicarle tiempo, porque en la vida yo creo que el tiempo que tenemos es para vivirle. Y vivirle supone a veces resolver este tipo de conflictos. Debo de matizar que para mí el conflicto no se resuelve nunca. Sí se puede disolver. No es algo originalmente mío, pero bueno, yo tengo una amiga que es psicodramatista, noruega, que por cierto, dentro de 2 meses y pico hay aquí en Santander un congreso de psicodrama, el nacional de psicodrama que lo hacen este año en Santander, y ella vendrá. Y esta mujer habla de esto precisamente, que el conflicto no se resuelve. En conflicto, cuando tenemos vida, siempre estamos en conflicto. Será un conflicto, no será problemático a lo mejor, pero es un conflicto, porque tenemos que respirar de vez en cuando. Y eso ya es una obligación y ya entramos en conflicto, por eso mismo. Entonces, que el conflicto se pueda disolver, imaginaros una cucharadita de sal en un vaso de agua, echamos la cucharada y revolvemos y la sal desaparece. Por lo menos no la vemos, está disuelta. Si dejamos ese vaso sobre la mesa 15 días, ahora que hace calor, el agua se evapora y de pronto nos encontramos la sal en el fondo del vaso. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Es una metáfora para explicar lo que yo quiero decir del conflicto que no se resuelve si se disuelve. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que el conflicto sigue estando por no haberlo seguido trabajando. Porque si hubiéramos seguido añadiendo agua de vez en cuando y moviendo con la cuchara, pues el conflicto estaría disuelto en el agua y no sería tan problemático, porque el conflicto cuando no se trata se convierte en un problema. Y bueno, con este concepto de que en la vida no podemos evitar, por ejemplo, tener emociones que no son a lo mejor agradables, pero quien quiere vivir intensamente vive todo. O sea, si ahora, por ejemplo, a nosotros nos dan una mala noticia, que se ha muerto la madre de una persona íntima o la tía no sé cuántos nuestra, hay que ir al tanatorio, porque lo dice casi la ley social. No es agradable ir allí a ver llorar a la gente, pero hay que ir. Y uno va porque cree que es su deber de acompañar a la otra persona, que es la que de verdad le duele. Aunque no haya que decirle esto que se suele decir, te acompaño en el sentimiento, que suele ser mentira, pero por lo menos decirle estoy aquí. Estoy aquí y sé que lo estás pasando mal y yo estoy aquí, te acompaño, estoy contigo. Porque ya sé yo lo que es perder a alguien. Y eso no se puede. Quien lo evita, pues en realidad no vive. Vive solamente la parte festiva de la vida, que la tiene. Pero hay partes que no son festivas, que son duelos, y duelo tenemos permanentemente. Con esto yo quiero decir que el día de hoy, que ya está tocando a su fin, no va a volver nunca. Este día ya no lo vamos a poder vivir nunca más. Con lo cual, este día hemos muerto, él ha muerto, el tiempo ese ha muerto, pero nosotros hemos muerto con él en ese día. De forma que nos estamos muriendo poco a poco. Pero no hay que tener miedo a esto, que es lo que dice el poema de Cavafis. Ni los lestriones, ni el feroz Poseidón nos van a salir a atacar por ahí. No tenemos que tener miedo de ello. ¿Y cómo no se tiene miedo de ello? Cuando uno está acostumbrado a hablar
de las cosas naturales de la vida, como una de ellas es la muerte. Yo sé que esto, en este grupo que yo coordino de tránsito del trabajo a la jubilación, se habla de vez en cuando el grupo quiere o surge, se habla de la muerte, se habla de las enfermedades, se habla de... Y hay gente, ha habido gente que llega un momento que dice, bueno, dejad de hablar de eso ya. Y luego en nuestra vida cotidiana hay gente que cuando empiezas, si hablas algo de la muerte o cuentas se ha muerto no sé quién, bueno, deja, no hables de ello. O sea, alguien que está secuestrado por un hecho que es natural y que no puede ni tan siquiera escucharlo ni mencionarlo. Entonces está huyendo, se pasa la vida huyendo de algo que le está esperando ahí a la vuelta del camino. Suelo citar una anécdota, hace ya muchos años yo leía un libro que era de cómo informarle a un niño del hecho de la muerte, del hecho, no del lecho, sino del hecho con H, de la muerte. Y decía, yo creo que era la primera frase del libro, que desde que nacemos tenemos la edad suficiente para morir. Con lo cual uno puede decir, hombre, pero no es natural que un niño con 3 años se muera. Bueno, probablemente es natural, lo que pasa es que es muy doloroso el imaginarse que alguien tan jovencito que empieza a vivir se muera. Porque con esa muerte se mueren en sus padres y en su familia muchas ilusiones. Y es muy doloroso y a veces es casi insuperable una cosa de esas. Uno va haciendo los apaños que pueda para poder seguir viviendo, pero yo no quiero ni imaginármelo. No quiero imaginármelo porque me cuesta imaginarlo, pero bueno, se puede hablar de ello porque quien más que menos de nosotros sabemos de algún niño que se murió, le atropelló el coche, otro se murió porque tuvo un cáncer de lo que fuera, ¿no? Pero puede ser un cáncer de la sangre o lo que sea y no logró superarlo. Afortunadamente los niños tienen muchas posibilidades de superar esto, pero bueno, dicho esto, el no hablar de ello lo único que hace es secuestrarnos en algo que ya no podemos entrar en aspectos de la vida. Así que por eso yo había mencionado y os he leído el poema de Cavafis, que habla de que la vida sea larga y con muchas aventuras. Y que no tengamos miedo, hombre, hay que ser, las aventuras locas no, pero aventuras cuerdas y ponderadas, sí, uno debe de vivir todo lo posible para cuando nos llegue ese momento de despedirnos de la vida, podamos decir, bueno, yo he vivido lo que tenía que vivir. No sabemos cuánto eso va a ser con 90 años, con 95, con 100, o va a ser con 30. Y entonces uno dice, hombre, por eso es importante que hasta los 30 todo lo que tiene que vivir y yo lo he vivido. No he estado aparcándolo aquí y quitándolo para allá. Así que la pregunta que habéis hecho por ahí, que no veo la cara porque me pega la luz sobre qué hacer ya, qué hacer con estos sentimientos, yo diría que hablar de ellos, pues con amistades, con familiares, poder acostumbrarse para ver que no pasa nada por eso. Sí pasa cuando esto se está guardando, porque esto puede llegar a enfermarnos, porque tenemos ahí como algo enquistado que nos está doliendo. Y eso convendría abrirlo para que drene, para que salga y ya no nos estorbe más. Y eso que está es como un bulto que tenemos y que a veces va uno al médico y este bulto y dice el médico, no, esto es un lipoma, es decir, es una cosa de grasa. Esto hay que abrir y sacarlo. Y vas al médico un día y te ponen un poco de anestesia, abren, vacían esto, te ponen 2 o 3 puntos y te dicen, ahora durante 2 o 3 días no laves esto, déjalo así, le tienes que poner el antibiótico y todas estas cosas. Y en una semana, pues más o menos eso está cicatrizado y se acabó. Bueno, pues algo así es un poco metafóricamente lo que yo quiero decir de estas experiencias emocionales. Yo había titulado o he titulado mi intervención Relajación en el control, que es una paradoja, porque cuando yo he dicho que no se puede controlar las emociones, pero bueno, la relajación en la vivencia emocional, voy a modificar un poco el título, sí que puede ayudarnos.
Cuando digo relajación, es una palabra que se oye mucho por ahí, por la gente. Relájate, tú lo que tienes que hacer es relajarte. Eso es muy fácil de decir, pero debo deciros que es muy difícil de conseguir y sobre todo uno se aburre de intentar conseguirlo. Y entonces es una práctica que podríamos hacer todos los días, debiéramos de hacerlo, aprender a relajarnos y practicarlo todos los días. Cuanto más lo practiquemos, más rápido y mejor lo vamos a hacer y nos va a salir. Entre la relajación, entre las muchas técnicas que yo conozco, hay una que está muy de moda en los últimos 30 años, que se llama el mindfulness, que a lo mejor alguien de vosotros habéis oído hablar de ello, que no es otra cosa que un método de relajación, meditación. Pero bueno, cada uno inventa una cosa así. Dice un cardiólogo americano que también ha puesto a punto una técnica de relajación. Él es cardiólogo y dice, antes que medicación, meditación. O sea que muchas veces nos medicamos farmacológicamente porque es lo más fácil. Y porque eso tomamos un ansiolítico ahora y en un cuarto de hora se nos ha pasado la ansiedad. Pero claro, no hemos resuelto la causa y la ansiedad vuelve. Y a lo mejor incluso va a aumentar con el tiempo, porque no estamos resolviendo la causa que puede ser pues algo que no hacemos bien, que no vivimos bien, que no lo pensamos bien y lo hacemos mal y entonces va a ir creciendo ese tipo de síntoma que nos está llamando la atención. Estoy angustiado, estoy ansioso y voy al médico y el médico generalmente no tiene tiempo de hacer otra cosa y te receta un ansiolítico y te dice, tómate esto por la mañana y por la noche, vas a dormir mejor, vas a descansar más y uno lo toma y dice, pues es verdad. Y el médico se queda muy contento y el paciente también. Pero no ha resuelto la causa. Y eso quiere decir que o bien tomas eso casi de continuo o si no lo tomas volverá otra vez la situación de ansiedad, de crisis de angustia, que a veces uno cree que se está muriendo y no es más que una crisis de angustia, pero es tan alarmante y tan penoso vivirlo que vale la pena plantearse algo porque para intentar diluir eso que ya es un problema y que a lo mejor no sabemos ni por qué. Pero uno está preocupado por los hijos, uno está preocupado por la familia, por la salud, por el trabajo, porque no me llega el dinero, por muchas causas posibles por las que uno vive mal, que debiéramos de vivir despreocupados, sobre todo de manera permanente. Hay gente que vive con la preocupación constante, porque nos apegamos mucho a los hijos. Un hijo, una hija se van a vivir fuera porque se han casado y entonces llaman todos los días a su padre, sobre todo a la madre suele ser, y eso nos está indicando que entre ellos hay una relación demasiado pegada. No hay una separación natural que sería lo deseable, de manera que de vez en cuando llamo a mi madre y hablo con ella a ver qué tal está, pero no tengo necesidad, ni ella tampoco, de que la llame todos los días, porque ella ya da por hecho que yo tengo las herramientas suficientes para vivir por mi cuenta. Y entonces ella también puede vivir libremente. Yo es que veo esto en la clínica, lo veo con muchísima frecuencia. Verdaderos traumas, verdaderas tragedias, porque no se hace el proceso este que llamamos nosotros, los del gremio, el proceso de separación, individuación, que debe de ocurrir casi desde que el niño se le corta el cordón umbilical y hay un primer corte, una primera separación con la figura de la madre. Al principio son relaciones muy fusionales, pero con el tiempo y relativamente brevemente, la madre necesita menos atender al bebé y el bebé necesita cada vez menos de la madre. Y poquito a poco se va haciendo esa separación que al final es que la hija se ha echado un novio en Australia y se ha ido a vivir a Australia y estamos a 24 horas de vuelo para llegar a donde ella vive. Y entonces me gustaría que estuviera más cerca, pero pues no puede ser porque ella ha encontrado
allí a su pareja y allí ha creado una familia y allí vive bien y entonces pues voy a ver si yo puedo vivir bien aquí y ella allí. Y de vez en cuando, pues ahora que tenemos esta tecnología moderna, pues podemos hablar y vernos las caras y de vez en cuando a lo mejor hacemos un viaje a Australia o ella puede venir. No muy frecuentemente porque evidentemente un viaje de esa índole pues cuesta mucho dinero. No sé cómo andamos de tiempo, Nelly, ni cuánto nos queda. ¿Nos quedan? Bueno, yo quisiera a lo mejor, hay muchas cosas que yo podría contarles, muchas, pero claro, no hay tiempo para todo. Simplemente, si yo he logrado decir que las emociones, cuando estemos relajados y debiéramos de estar relajados ante situaciones a veces difíciles, intentad aprender a relajaros, pero sobre todo cuando no tengáis problemas gordos, porque cuando uno tiene un problema gordo es prácticamente imposible relajarse. Entonces, pero cuando uno ya maneja la técnica y ya lo tiene incorporado y lo hace bien y tiene un problema gordo, se puede relajar, porque no está aprendiendo, sino que ya lo sabe hacer. Ahora, si decimos, no, yo estoy bien, bueno, pues nada, espera poco, pero ya llegará un momento en que aparecerá esto que hemos llamado hoy esta emoción. Eso es, aparecerá en un momento determinado. Y muchas veces, por hablar un poco más de esa emoción, tanto más nosotros tenemos una expectativa, mayor va a ser el sentimiento y la emoción en torno a esa expectativa cuando se rompe. Nosotros tenemos mucha confianza en una amiga, en una vecina, en una pareja, y si un día se rompe, entonces aparece esa emoción de una manera que yo llamo, más que emoción, sentimiento brutal, porque no hay que vivir en la realidad. Uno tiene que conocer la realidad y vivir en ella lo más plenamente posible, porque uno puede vivir con mucha fantasía, pero la fantasía también hay gente que le cuesta mucho. Por ejemplo, hay un trastorno que se llama trastorno límite de personalidad, que diferencian con mucha dificultad entre la fantasía y la realidad. Entonces mezcla la realidad con la fantasía y claro, cuando se encuentra con la realidad cruda, pues no lo tolera. Entonces es importante también tener en cuenta que uno puede soñar con que nos va a tocar la lotería, lo digo porque es una de las cosas más, nos va a tocar la lotería este año y yo ya os puedo adelantar que no nos va a tocar. A quien le toca es Hacienda porque el dinero que hemos gastado en lotería ya Hacienda se queda con una parte y luego encima si te toca un premio un poco gordo se queda con otra parte bien importante. Pero generalmente no toca la lotería, entonces lo que hacemos es gastarnos el dinero en lotería y vivimos con la ilusión. Pero siempre y cuando uno sepa que eso es ilusión, que no es realidad, no pasa nada. El problema es cuando uno empieza a mezclar, a lo cual tendemos los seres humanos. Tenemos una capacidad de algo que se llama pensamiento mágico, que si no sé quién ha soñado, que el número no sé cuántos va a tocar. Entonces voy a ver si compro ese número. Y hay gente que compran y hay números que se agotan, ¿lo sabéis? Se agotan y toca, no toca en ese número, porque es que es muy difícil que toque en el número que nosotros queremos que toque. Toca en un número, en dos, en tres, pero bueno. Y entonces esto también es importante que lo tengamos presente. Yo me voy a parar un poco porque si no veo que ustedes les estoy silenciando. Aquí el micrófono. Sí, buenas tardes. Al principio de la charla nos ha dicho que iba a hablar por un lado de las emociones y por otro de los sentimientos. Veo que ha hablado mucho de las emociones y me gustaría que desarrollara lo que planteó al principio de cómo educar los sentimientos. Bueno, sí, en realidad nuestra sociedad suele mezclar la emoción y el sentimiento y no diferenciarla. Se suele decir, no, es que tiene dificultades emocionales. Y muchas veces ahí están los sentimientos, emocional o sentimental. Los sentimientos son cuando uno ha tenido diferentes emociones
Por ejemplo, hoy, el tema de hoy para mí es más un sentimiento que una emoción. ¿Por qué? Porque hay un proceso para llegar a sentirse, a sentir la decepción, que es como una especie de abandono. Yo no me esperaba esto, no me esperaba esto de ti, no me esperaba esto de la vida, estoy decepcionado, frustrado. Entonces hay algo que tiene más que ver con el sentimiento que con la emoción. ¿Cómo educar el sentimiento? Bueno, pues volviendo sobre la emoción, nombrándolo, poniéndole palabras, compartiéndolo con otra gente y a veces, como yo he dicho en un momento, en lugar de hablar bajo el primer impulso, pensar e intentar entender qué me ha pasado o qué me está pasando para que cuando llega el sentimiento, que ya es, normalmente el sentimiento suele estar sostenido por una o dos o tres emociones, que uno puede ya decir, con este sentimiento, ¿qué puedo hacer yo? Porque algo se puede hacer. Algo se puede hacer que sea creativo. No digo que sea fácil, ¿eh? No digo que sea fácil. Pero bueno, la vida nunca ha sido fácil. Salvo cuando la gente se siente un poco triste y se va de fiesta, que es una huida de la tristeza. La fiesta muchas veces lo que hace es, yo suelo decir, en lugar de decir estoy deprimido, suelo decir estoy festivo. Que es cuando uno, pues hay gente, por ejemplo, que es muy chistosa en los grupos y es simpática, y muchas veces esa gente cuando pinchas un poco más en profundidad son depresivos. Son gente depresiva que huye de ese sentimiento porque la depresión es pena, es tristeza, es apatía, es falta de motivación, y entonces eso se lleva mal, se vive mal eso. Y claro, las emociones, la de hoy, por ejemplo, es una emoción que no es grata. Hay un sentimiento de abandono o de frustración. No he logrado lo que yo esperaba. Y llevo mucho tiempo esperando que esto saliera así y no me sale. O yo tengo un amigo muy íntimo que tenía toda la confianza en él y de pronto me siento traicionado. Y el amigo, y muchas veces se cuestiona uno a sí mismo cuando en realidad no debiera de cuestionarse. Es el amigo el que está en falta, no soy yo. No es que yo no valga, es él el que no está a la altura de las circunstancias. ¿Me explico con esto? Pero esto es difícil porque normalmente uno se cuestiona, lo primero que hace es cuestionarse a sí mismo. ¿Qué he hecho yo para que, o qué no he hecho, o por qué me ha dejado, o por qué me ha traicionado, o por qué? Y uno se está cuestionando a sí mismo, en lugar de decir, bueno, pues me ha traicionado, que igual es una manera también que tiene uno de vivirlo exagerada. ¿Me ha dejado o no me ha atendido en esto que me hacía falta? Porque no ha podido, simplemente porque no ha podido, porque él estaba más ocupado en otra cosa y era para él más importante que yo. Y eso hay que poderlo reconocer así, porque si no, y así también el conflicto con el amigo se queda envuelto, se queda separado, porque es él el que ha fallado, no soy yo. Y si ha fallado, bueno, ha fallado supuestamente, porque a lo mejor no podía hacer otra cosa. Y entonces, si no podía hacer otra cosa, pues ha hecho lo que ha podido. Esto nos pasa mucho, ¿eh? En la vida nos pasa muchísimo, que siempre, de manera que podemos entrar en la desconfianza total. Y tampoco es eso. ¿Cómo llegar a tener una relativa confianza en los demás sabiendo que los demás son personas, por lo tanto, limitados? No pueden con todo. Y pueden en un momento determinado dejarnos o dejarnos colgados porque no pueden a lo mejor conmigo. Qué sé yo, se muere mi padre y entonces un íntimo amigo no viene al tanatorio. Y entonces yo me he quedado ahí trabado con eso y entonces no ha venido y no ha venido y por qué no ha venido y esto no se lo perdono. Y en realidad no ha venido porque a lo mejor a esa persona le da terror entrar en un tanatorio, cosa que no es descartable. Y entonces no ha podido venir y no ha podido y no sabe qué hacer
con alguien que está sufriendo la pérdida de una persona muy, muy querida y no ha podido. Y entonces uno debiera de poder decir, ¿por qué no habrá podido venir? Y poder encontrar una explicación que no sea me ha traicionado, sino a lo mejor descubres algo de ese amigo que no querías descubrir, que es que no puede lo que yo creí que podía. No sé si con esto contesto algo a cómo trabajar los sentimientos. Hablando de ello, hay que hablar de ello. Y si no hay palabras, hay que... ¿Más palabras? Aquí hay una. Vamos a ver. Allá hay otra por allá. ¿Qué opina usted del sentimiento religioso? Porque usted ha hablado de la meditación, pero también está el rezo. Tanto el rezo como la meditación pueden ser terapéuticos. Entonces, hable, ¿qué piensa usted del sentimiento religioso en general? No entrando en una religión. Sí. Bueno, me parece muy interesante la pregunta. Yo lo que puedo decir del sentimiento religioso, máximo respeto por mi parte. Hay a personas que esto les sirve mucho, a otras que no les sirve tanto, entonces, y que es terapéutico sin ninguna duda. A quien le sirve es terapéutico. A quien no le sirve, pues tendrá que buscarse otras recursos en la vida. Pero es verdad que el rezo o la meditación puede tener muchas características, pero la meditación o la relajación es sentirse liberado de muchas cosas que nos están afectando y dejar la mente más en un estado de silencio, si se puede decir así. Pero hay gente que a lo mejor una idea religiosa o un rezo que le ayuda se acompaña por figuras incluso de tipo religioso, figuras, no sé, que pueden ser, si es católico puede ser Jesucristo, si es musulmán puede ser Mahoma o puede ser... Y a esa persona le sirve y es importante poderlo respetar, porque no hay una fórmula universal y para todo el mundo igual. No sé si con esto contesto un poco, pero bueno, esto podría ser motivo de un seminario de varios encuentros, ¿eh? Buenas tardes, gracias por la conferencia. Le quería preguntar, espero que sea motivo de respuesta, sobre el subconsciente. En aquellos momentos en los que echamos la siesta, por ejemplo, o dormimos y nos levantamos así un poco con mal cuerpo, con malas sensaciones, ¿cómo se puede tener un diálogo constructivo con el subconsciente? Esa es la pregunta. Gracias. La pregunta está bien hecha. La respuesta no sé yo cómo voy a... Bueno, yo soy de la escuela de orientación psicoanalítica que precisamente pone mucha énfasis en la parte inconsciente. Entonces, cuando uno duerme y sueña, se considera que esa es una vía de salida de aspectos inconscientes que cuando uno está despierto no salen, o no salen al menos de esa manera. Entonces, cuando uno se levanta con mal cuerpo porque ha hecho un sueño, lo que se llama una pesadilla, bueno, pues volvemos otra vez a lo mismo. Yo sugeriría que hablemos de ello con alguien en casa, con la pareja, con un amigo. Oye, he tenido esta noche una pesadilla que me he levantado con un mal cuerpo y que entonces uno pueda hablar de ello, aunque no entienda cuál es el significado. Pero al hablar de ello, dirían los griegos que ya hace ese esfuerzo de catarsis y ya hay una descarga de esa tensión que se ha podido generar. Entonces, claro, el inconsciente, dicen los que hablan más de ello, que es como el consciente sería como un iceberg en el mar, la parte que está bajo el agua, que es la mayor parte, sería el inconsciente. Y solo lo que se ve arriba sería lo consciente. Eso quiere decir que en nuestro mundo inconsciente hay muchísima represión
y mucha historia. Yo soy de los que piensan que las generaciones anteriores las llevamos también con nosotros. Por lo tanto, el inconsciente es muy, muy importante. Por lo menos para, claro, trabajamos con la parte más consciente. Y cuando uno habla o cuando uno llega a terapia o a una relación con un profesional de lo que yo llamo la psicocosa, habla. Y normalmente el profesional escucha. Y cuando uno habla, dice más de lo que quería decir. Y se equivoca a veces, eso es lo que se llama un lapsus. Y cuando se equivoca, uno le puede volver a decir, pero has dicho, no, yo no quería decir eso, no querías decirlo, pero lo has dicho. Entonces se te ha escapado algo que no querías decir. Mira a ver si eso que has dicho te ilumina, te da un poco de luz sobre por qué se te ha escapado eso. ¿Me explico? Porque cuando uno bebe, pues es más elocuente, habla más o dice más tonterías que no se atreve a decir cuando uno está cuerdo. O cuando uno está dormido, pues a veces incluso habla en alto. Y uno sueña cosas que luego no puede confesar, porque hay cosas que no se atreve a confesarlas. Podríamos decir ahora aquí que todos hemos tenido algún sueño que no se lo hemos contado a nadie. Y sin embargo lo guardamos como una cosa muy íntima porque si yo lo cuento, ¿qué van a pensar de mí? Pues a lo mejor si yo contara ese sueño, resulta que hay mucha gente, pues yo también, aunque no lo confiesen. Quiero decir que no somos tan diferentes. En el fondo no somos tan diferentes unos a otros. Bien. Sí. Dices que una de las soluciones es hablar con amigos, con gente cercana, pero ¿qué ocurre si a ti te cuesta hablar de tus sentimientos, de tus emociones y encima cuando te atreves a hacerlo, esa persona no te valida, no le da importancia a esos sentimientos que tienes? Porque al final yo creo que también se crea esa decepción de la que hablamos, otro miedo de no exponer, porque tienes un feedback negativo, te cierras más. ¿Qué hacer en esos casos cuando...? Pues esto que planteas ahora, esto es una experiencia que yo he vivido también. Hace muchos años yo estudié psicología en París y yo tuve una relación que me dejó. Y entonces fue muy duro para mí. Y yo iba a hablar con un amigo, que era muy amigo mío, y yo le sentía que se ponía muy nervioso y nada, olvida, nada, eso es una tontería, olvídate de eso. Y yo inmediatamente dije, no, con esto yo no puedo hablar de esto. Y luego fui a hablar con otro, que era una persona de otras características, que me pudo escuchar. Yo creo que lo que necesitaba es que alguien me escuchara, que yo pudiera decir aquello y que no me estuviera tapando la boca. Por ejemplo, alguien que llora por lo que sea. ¿Qué solemos hacer? Anda, deja de llorar. No llores más. Deja de llorar. Pues no, señor. Si está llorando es porque necesita llorar. Entonces, dejémosle llorar, escuchemos a ver qué dice con palabras y qué dice su llanto, porque a veces hay gente que no habla pero llora. Entonces, hay que intentar entender que con el lloro está diciendo algo al entorno. Y lo menos que se debe de hacer cuando eso es respetarlo. Que llore. Y si dices que te estoy dando la paliza llorando, no, si necesitas llorar, llora, que a mí no me asusta que llores. Es más preocupante cuando alguien que necesita llorar se pone a hacer chistes, porque eso quiere decir que tiene algo que le tapona el llanto y entonces hace un chiste para sustituir el llanto. A veces se suele decir, me río, ahí lo tenéis. Bueno, eso son lo que decimos nosotros, los de la psicocosa, defensas. Que tenemos defensas, las tenemos todos, ¿eh? Y que hay que respetarlas. Sobre todo en un primer momento hay que respetarlas. Cada uno usa las defensas que puede y que las necesita usar. Cuando uno hace un trabajo, por ejemplo, de terapia, que suelen ser más o menos largos, uno puede ayudar a identificar las defensas y a ver si puede sustituirlas por otras
más flexibles, con lo cual podría abandonar estas defensas que son más pesadas y utilizar unas defensas. Es como sacar el cañón para matar moscas. Pues oye, que no saques el cañón para matar moscas. Las moscas se matan con un matamoscas de estos y no hace falta un cañón. Pero hay gente que a lo mejor le asustan mucho las moscas y necesita un cañón. Entonces saca el cañón y pega unos zambombazos en casa que dices tú, pero bueno, ¿qué pasa en la casa de arriba? No, es que es fulanito que mata a las moscas porque tiene una fobia que, bueno, pues a lo mejor necesita pegar esos golpes. Y eso habrá que respetarlo y a lo mejor decirle, oye, mira a ver qué puedes hacer tú para no tener tanto miedo de las moscas. Porque, en fin, que saques la escopeta para matar las moscas, pues a mí no me deja dormir, me asusta y estas cosas. Bueno, esas cosas, exagerado, estoy exagerando, pero bueno. ¿Más? Yo quería plantear una cuestión. En la sociedad actual en la que vivimos, aquí en España, ¿estaremos esperando demasiado de la vida? Y lo desarrollo. Hoy estamos en esta conferencia que habla de la decepción y hay aquí más de 100 personas que a lo mejor hemos leído el título de decepción y somos, las 100 personas estamos decepcionados. Los de la primera fila pueden estar decepcionados con los hijos, los de la segunda con los padres, los de la tercera con el trabajo, los siguientes con los políticos. ¿Será que uno de los problemas de esta cuestión es que esperamos que demasiado de la vida, que todo sea perfecto y que enseguida nos decepcionamos? Esa es la primera cuestión. Y la segunda es cómo podríamos, ahondando a lo mejor en lo que ya he dicho, ¿no? Pero quizá con algún ejemplo más, cómo podríamos trabajar ese sentimiento de la decepción para que a veces no sea tan complicado. Bueno, como yo trabajo con grupos, lo que yo debiera decir como primer abordaje de la pregunta que has hecho, o las preguntas, es que este grupo está decepcionado conmigo. Bueno, eso, escuchadlo así. Porque cuando uno dirige un grupo, tiene que estar en condiciones de asumir todos estos sentimientos y que eso no me vaya a tumbar, ni me vaya a... No. Es normal porque, claro, la solución, lo que tú pides como respuesta y solución, no es fácil. No es fácil. ¿Cómo se puede hacer? Pues lo primero que de la vida hay que ser muy realista, diría yo, muy realista. Es verdad que hoy en día, y otra cosa que me apetece decir ahora, y agradezco por eso la pregunta, es que somos, perdonad que tenga la mano así, pero me pega la luz en los ojos y no os veo. La sociedad actual nos dice lo que tenemos que ser. Tenemos que ser jóvenes, guapos, simpáticos, sabios, con dinero, y eso durante eternamente, si puede ser. Y claro, esto evidentemente es poco realista. Entonces, tendremos que aprender también a ir envejeciendo, a que nos salgan canas, a que se nos caiga el pelo, a que nos salgan caries, a tener la tensión alta, a tener, yo qué sé, a dormir peor, que cuando yo tenía 20 años dormía muy bien y ahora ya no duermo tan bien. Tenemos que ir aprendiendo a esto y vuelvo a insistir, compartirlo con otras personas nos puede ayudar más de lo que creemos. No nos va a resolver el problema, ¿no? Porque el problema no se resuelve, como he dicho antes, pero sí a disolverle un poco. Entonces, decirle a alguien, estoy sintiéndome como traicionado o me siento frustrado porque no me salen las cosas. A mí, yo esperaba que a estas edades ya yo tendría bastante dinero, ya podría haberme jubilado, porque es una cosa que quiero. Deciros también de paso que hay gente que se jubila y lo pasa mal. Que no todo el mundo, no, la jubilación no es todo júbilo. Lo digo porque la jubilación es un momento de la vida
que inaugura un final de la profesión. Y un final es la muerte del profesional. Por lo tanto, compartirlo siempre ayuda. No lo resuelve, pero ayuda. Y por eso yo os invito a un grupo como este, que estáis todos en silencio, mirando a un señor que no calla, pues no ayuda mucho. Por eso sería preferible que fuese un grupo más pequeño, que estuviéramos sentados en círculo, que nos viéramos todas las caras y que dijéramos lo que nos pase por la cabeza. Y sea más o menos interesante, más o menos... Y eso ayuda al otro, que no le ha pasado eso por la cabeza, pero le pasa otras cosas. Eso sería algo interesante. Por eso yo trabajé años en lo que se llama en Francia la psicoterapia institucional, y ahí hay un concepto que es el concepto de club social, donde en los hospitales y estas cosas hay una cafetería donde los enfermos se reúnen, juegan a las cartas, juegan al ping-pong, hablan, discuten, a veces hasta se pelean, pero bueno, es un sitio donde la palabra circula. Y hoy en día cada vez menos nos metemos en nuestros apartamentos del quinto izquierda y no sabemos ni cómo se llama el del quinto derecha, ni el de abajo, que es el que mata moscas a cañonazos. Que oímos golpetazos y no sabemos por qué, pero ¿por qué será? ¿Pero qué pasará? ¿Quién es ese? Es un tío muy raro, porque mira qué golpes da. Pero no nos hemos acercado ni a presentarnos, a decir, oye, yo soy tal, y voy arriba. Si necesitas algo, esa cosa que pasa más en los pueblos, porque en los pueblos las casas son más pequeñas, salimos a la calle y enseguida te encuentras con el vecino. Y bueno, también hay conflictos entre los vecinos, ¿eh? Pero bueno, el hablar me parece que es importante. ¿Algo más? Ahí arriba. ¿Hay alguien arriba? Buenas tardes. Quería preguntarte que antes has dicho que hay que aprender a relajarse y que hay que relajarse de diario. Has dicho que en Mindfulness ayuda a relajarnos. ¿Nos podrías decir algo para ir aprendiendo a relajarnos todos los días para cuando nos encontremos con una emoción o con un sentimiento? Bueno, bueno, hay libros que explican un poco los pasos de la relajación, que el mindfulness es un método de relajación. Es de alguna manera, pues no sé, ponerse en una situación tranquila y, por ejemplo, un método, yo he practicado varios de esos métodos, sería algo así como sentir el cuerpo, que no, el cuerpo no es mi cuerpo, sino el cuerpo, el mío, que soy yo. Yo soy el cuerpo y sentirle y ver dónde están las tensiones musculares y la intranquilidad, si existiera, y procurar pensar o bien prestar atención plena, es decir, sin juzgar el que estoy bien o estoy mal, estoy, y eso durante unos minutos, y poder respirar e intentar buscar esa tranquilidad. Claro, esto se puede hacer. Yo a veces he hecho grupos de práctica de relajación, que eso se puede hacer en individual, se puede hacer en grupos, para ir aprendiendo, para vivir en la medida de lo posible, pues distendido. Relajación quiere decir, viene también es una palabra latina, que es soltar, dejar ir, distender. De manera que uno pues puede estar uno tenso porque está esperando o temiendo algo, y a lo mejor tomar conciencia de ello y soltar los músculos y respirar con tranquilidad, y eso ayuda a estar menos tenso. Bueno, esto es una cosa un poco silvestre lo que acabo de decir, pero bueno, si lo practicáis y habláis con alguien, hay libros que hablan de esto también, que dan pautas, pero claro, eso, practicarlo, si pudiera ser todos los días, y poco a poco uno va logrando. He oído hablar algo del yoga, por ejemplo, sí. También os invito a hacer un poco de ejercicio físico, que también ayuda a distenderse, porque a veces uno está
queriendo trabajando tanto y sentados, y al final hace falta soltar la energía que uno tiene dentro. Y yo diría que, bueno, ¿hacéis todos ejercicio? Pues debéis de hacer ejercicio. Esto lo dirá el médico, el cardiólogo y quien sea, y el fisioterapeuta. Pues ahora lo dice también el psicólogo. Hay que hacer ejercicio físico. Caminar, hacer senderismo, bicicleta, estática o lo que sea, pero hacer ejercicio físico. Aparte de otras prácticas que a veces, como está uno muy ocupado y muy cansado, ya no hace, ni tan siquiera en pareja. No sé qué quiere decir esas risas, pero en fin. Bueno. No sé, he contestado un poco a tu pregunta. Es que no es fácil, ¿eh? También debo deciros que relajarse suele evocar o poner en funcionamiento fantasías muy amenazantes. Por lo tanto, relajarse no es fácil. Cuando digo muy amenazantes, voy a ser muy rápido, porque no hay tiempo para mucho. Evoca fantasías de muerte. La quietud, el silencio, y si cerramos los ojos, la oscuridad, pues llega un momento en que uno se inquieta. Y cuando uno se inquieta, deja de relajarse. O sea que es un juego entre la quietud, la tranquilidad y lo que nos pediría más el cuerpo, que es la fiesta. Es la música, es el movimiento, es la danza, que es como más vital. Pero la relajación también forma parte de la vida. Así que la combinación de ambas puede ser donde está la virtud. Yo me estoy relajando tanto que ya he quitado el micrófono y digo, no sé si me estáis oyendo. Supongo que sí, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo no estoy llevando el tiempo, no sé quién modera el tiempo. Vamos bien. Bueno, pues... Buenas tardes. Mire, cuando en una relación puede ser afectiva, amistosa, familiar, una de las partes necesita hablar y expresarse y la otra se niega. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Porque ahí es donde viene la decepción por una de las partes, porque quiere y no puede, y la otra parte que no quiere. yo he dicho que eso no se resuelve. Se puede intentar disolver. Entonces, si el otro no quiere, ya puedes buscar a alguien que sí quiera. Porque uno no puede porque necesita hablar y no puede porque el otro no quiere escuchar, pero es que el otro a lo mejor no puede escuchar. Es que ese es el gran dilema. Uno dice, pero hombre, ¿qué te cuesta escuchar? Pues sí, me cuesta la vida. No puedo escuchar y sobre todo ciertas cosas. Es que me aburre o me deprime o me amenaza el que me cuentes siempre que tú estás en lo que sea, ¿no? Mal, o que tú quieres comprar una casa en no sé dónde, y eso supone que tenemos que trabajar más y yo no quiero meterme en nuevos problemas. Bueno, en fin, lo que fuere, ¿no? Cuando hay alguien que no puede escuchar, pues a lo mejor sí se le puede decir, tú podrías escucharme esto que te voy a decir. Necesito a alguien que me escuche. Y tú parece que no puedes. Entonces, debo de advertirte que yo voy a ir a ver a alguien que me escuche. Lo cual no quiere decir que te vaya a traicionar como pareja, ¿eh? No necesariamente, pero a lo mejor también. Hay por ahí otra pregunta. ¿Perdón? A ver si me está para la lengua. Como dice la señora, o sea, si se logra como ese punto intermedio de empatía para poder que la pareja pueda escuchar, porque pues si de pronto tú dices así, de esa forma, no, pues busca entonces otra persona que te escuche, no,
pero si yo quiero mi pareja y yo quiero es estar con esa pareja, sí empatizando y tratando de estar con ese punto ahí de equilibrio para poder llegar a donde esa persona, llegarle al corazón y que me escuche, ¿se puede lograr o no? ¿O simplemente tengo que dejar que se disuelva? Sí, claro, eso yo doy por sentado que eso es lo primero que hay que intentar. Oye, ¿tú me quieres o no me quieres? Sí te quiero. Pues tú no podrías escucharme no, es que me pone fatal escucharte. No puedo. Entonces, yo necesito hablar y no puedo porque tú no me escuchas, porque no puedes. Entonces estamos ante la impotencia. Y entonces, pues mira, pues a lo mejor tengo que ir a ver a un profesional y pagarle para que me escuche. O voy a ver, antes esto lo hacían los curas. Los curas escuchaban en confesión y eso ayudaba a mucha gente. Iban unos u otros pues a contarle al párroco, a quien fuera, pues sus penas, y el párroco, pues depende también un poco del entrenamiento que tuviera, pues a lo mejor escuchaba bien o a lo mejor te decía eso no está bien. Y eso no está bien y te iba callando la boca y al final dices tú, bueno, pues me ha fastidiado. Pero eso también puede pasarle, eso pasa también con los profesionales de la psicocosa, ¿eh? Hay algunos que dicen, no, a mí no me vengas contando eso. Y entonces eso, pues ese profesional, de alguna manera, yo creo que no está a la altura de lo que se espera de él. Que por lo menos escuche. Y que escuche bien. Y puede escuchar cosas tremendas a veces. Debiera de poder. Pero y si no puede, pues entonces él debiera decir, bueno, yo esto no puedo con ello. Y decirle a esa persona, pues mira, tienes que ir a ver a otra persona porque yo no puedo con eso. Eso también pasa, ¿eh? O sea que no... ¿Más? De jubilado, ¿qué puedo explicar de jubilado? Bueno, pues yo estoy desde ya hace como 4 años con un grupo que va cambiando de vez en cuando, que se llama Tránsito del Trabajo a la Jubilación. Y estos son gente que o se están jubilando o se van a jubilar o ya están jubilados. Y vienen y hablan de sus cosas, hablan de sus nietos, hablan de su trabajo, hablan de la sociedad, hablan de cómo están ellos, hablan de sus enfermedades, cuando las tienen. Y bueno, es un grupo que se reúne una vez cada 15 días durante 90 minutos y son libres de hablar de lo que quieran entre ellos. Entre ellos y bueno, y yo también estoy con ellos, o sea que yo también me siento ahí libre de... Y bueno, la verdad es que es un grupo muy interesante, a mí me interesa mucho y divertido además, aunque hablemos a veces de la muerte, pero es un grupo divertido. Y de alguna manera, pues tratamos asuntos naturales de la vida de manera, entiendo que cada vez más natural, la forma de tratarlo. Porque en esta vida no hay nada que sea artificial. Y si alguien no puede hablar de ello... Yo recuerdo un día, había un señor en este grupo que me dijo que que iba a dejar el grupo porque él aportaba poco. Él hablaba poco. Y entonces yo le dije, este grupo necesita gente que escuche mucho. No necesita gente que hable mucho. Necesita gente que hable, pero hace falta otros que escuchen, porque si no escucha nadie, pues el que habla, lo que estábamos aquí diciendo ahora, si hablas y no te escuchan, pues es un desastre. Entonces, a veces en este grupo pues se crean momentos en los que todo el mundo habla. O sea, no todo el mundo, a lo mejor hablan 2 o 3 al tiempo. Y el uno quiere decir y el otro quiere decir y yo tengo que poner un poco de orden y decir, bueno, vamos a ver si podemos escuchar lo que uno dice y el otro. Porque si hablamos 3 al tiempo, no escucha casi nadie, porque no se puede. Bueno, no sé qué más poder decir de ese grupo. Ya. Gracias por la experiencia y bueno, pues a lo mejor nos vemos en otra. Pues muchísimas gracias, Ben. Ha sido un placer. Y como les dije, esos grupos no nos íbamos a decepcionar. Yo no dije que no sé, yo no dije